Bueno, chicos y chicas, ya hicimos un pequeño repaso de la clase anterior y vamos en esta noche, con la ayuda del Señor, a desarrollar nuestra segunda y tercera leyes de la enseñanza. Y yo quiero comenzar la clase de hoy compartiéndoles un video que me encanta. Yo tengo en mi Facebook, acostumbro guardar las cosas que valen la pena, edificantes, bonitas, especiales. Yo las guardo y entre ellas tengo un video que les quiero compartir y quiero comenzar la clase de esta noche como introducción. Vamos hoy a hablar de un par de leyes. La primera de ellas, la segunda ley, se llama, si ustedes miran revisan su PDF, se llama la ley de la educación, que dice esta ley, la manera como la gente aprende determina cómo el maestro enseña. Ya vamos a desarrollarla. Y la tercera ley de la enseñanza, que se llama la ley de la actividad. Y dice esta ley, el aprendizaje máximo siempre es el resultado del envolvimiento máximo. Envolvimiento significa trabajo, práctica y experiencia. Esas son las dos leyes que vamos a ver en esta noche. Y les decía, vamos a introducirnos con un video que ya mismo les voy a compartir, donde un maestro, y me encanta que se ve que es un hombre que toda la vida ha sido maestro de escuela, y comparte un poco de su experiencia. Entre otras cosas de lo que él comparte, ustedes van a observar ahora, se nota que él ha aprendido, a veces más de lo que enseñamos, aprendemos como maestros. A ver, algo pasa aquí, no me deja mirar más abajo los videos anteriores. ¿Cómo se tendrá que hacer? Yo lo tengo en Facebook, pero por algún motivo no me deja bajar más. ¿Por qué será? Este tema para los expertos, si alguno sabe, creo que ahorita me viene a ayudar. Aquí quiero bajar más. Estos son los videos que yo guardo y no quiere. Nos entramos por el Google Chrome. Yo estaba por el Safari, pero está dándonos problema. Vale, aquí dejar de compartir para salirnos del Safari. Vamos a ingresar por otro lado, vamos a ingresar por el Google Chrome y ojalá que aquí nos permita acceder. Te pone un poquito de tiempo. A ver, minimicemos. Yo siempre he admirado a los maestros, los que tienen como profesión la enseñanza, que están toda una vida en una escuela, colegio, universidad. Me parece que es hermosísimo, súper importante. Recientemente escuchaba de un país, ¿cuál fue? Que me decían que en este país la gente que mejor gana son justamente los maestros. No recuerdo si era un país de estos creo que árabes. ¿Cuál es? Singapur, ¿no? En Singapur, la gente que mejor le pagan, mejor sueldo es Singapur. Si alguno quiere irse para Singapur, le gusta enseñar, pagan muy bien. Realmente debería ser así. Yo pienso que las personas que por vocación y como profesión se dedican a enseñar, a formar las nuevas generaciones, realmente deberían tener un muy buen salario. Y este caballero, este profesor que aquí vamos a mirar, cuenta un poco de su experiencia. Además que es bastante agradable escucharlo y tiene mucho que ver con la clase de esta noche, sobre todo con nuestra segunda ley de la enseñanza. Todo lo que ocurre en este proceso, todo lo que vivimos cuando enseñamos, y en este caso pues a niños, ¿no? Él se ve que ha sido un maestro de niños pequeños y vamos a ver lo que nos comparte sobre el tema. Tampoco ves que raro. Qué raro, sí. Es que el Facebook nos muestra hasta ciertos, y es que tengo bastantes guardados, y hasta cierto nivel nos deja llegar, pero de ahí para abajo no nos quiere mostrar. ¿Te
esos de qué era? ¿O cómo se llamaban? Es, ¿O quién lo compartió? creo que es de este mismo, como este, que también es una maestra. Qué lío. No sé si es problema, porque inclusive en el celular me lo deja ver. Déjame ver si aquí lo ubicamos el nombre, porque aquí en el celular sí lo puedo mirar. We know why kids don't learn. It's either poverty, low attendance, negative peer influences. We know why. But one of the things... Vamos a ver el nombre para buscarlo por otro lado, porque aquí lo tengo en el celular. Justo lo repasé como parte de la preparación de la clase. Aquí está. Es este. Araceli Denise lo compartió. Es genial. Ojalá más como este maestro hiciera algo así se llama. Son unas entrevistas que hace el BBVA. Invitan personajes y comparten temáticas especiales, y en este caso invitaron a un maestro. Veamos si por aquí está. Este es. Bueno, afortunadamente que Anita, que es la experta, ya me sacó del rollo. Listo, ya se lo voy a compartir. Está muy trabajo. Y él me dijo, no. Yo le dije, muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice, porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Le busqué su foto rápidamente y puse no razona. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho... Entonces, a compartir en este momento. Y quiero pedirles que por favor tomen nota, escriban algunas ideas que les llame la atención de este video y qué podemos aprender en relación con nuestra materia, ¿ya? ¿Pueden ver todos ahí mi pantalla? ¿Sí, verdad? Bien. Vamos entonces. Yo recuerdo que le pregunté una vez a un niño, si tienes 3 caramelos, ¿te puedes comer 5? Y él me dijo, no. Yo le dije, muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice, porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse no razona. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho, tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí que quizás sí razonaba. Que cuando yo le decía que si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó, 3 sí, pero 5 no, porque 5 son muchos. Si me como muchos, entonces me pongo malito. Muchas veces decimos que no razonan, porque desconocemos la causa por la cual se expresa. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa, en modo alguno, que no razone, ¿no? Sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido de los niños. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y esto muy bien en mi casa por la tarde y decía, les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir, ¿qué veis? Y entonces ellos van a decir, un plátano. Y entonces yo diré, coméroslo. Y ellos me van a decir, no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré con una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Mi clase está perfectamente preparada. Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano y les dije, ¿qué veis? Todos, un plátano. Digo, vamos bien, vamos según el guión.
Y les dije, coméroslo. Y todos empezaron, ñam, ñam, ñam. Y mira, yo me quedé así. Y yo le dije, ¿está rico? Y uno dijo, sí, está muy rico. Y otro ya dice, mi abuelo dice que hay que comer mucho. Dice, mi abuelo va a venir a vivir con nosotros. Y ya nos hablamos. El tema ya no es el plátano, ni la representación. Este va a ser el abuelo. El abuelo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas. Una vez les dije, dime 3 frutas. Y me dice uno, 3 melocotones. Y digo, vamos a ver, que te he dicho 3 frutas, porque uno, oye, también tiene carácter. Y él me dice, 3 melocotones son 3 frutas. Digo, pero 3 frutas, tesoro de fruta, un melocotón, una fruta. Otra, y ya están siempre los que te siguen, ¿sabes? Y ya se lo van diciendo. Bueno, pues logramos que las 3 frutas fueran melocotón, pera y plátano, por ejemplo. Fíjate que a los 2 días venía en el libro este problema. En una cesta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Me dice Nieto. Y yo dije, que lleva razón. Que una de 2. O la he liado yo antes, o la he liado él ahora. Pero esto tiene que aclararse. Así que aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende. Aprendí a adaptar mi mirada a su mirada infantil. En otra ocasión yo recuerdo que les decía, mirad, estoy entre las cortinas y entre la pizarra. Y entonces yo les decía a los niños, ¿habéis entendido? Entonces decían que sí siempre. Y dije, a ver, Roberto, ponte entre Marta y Azucena. Y entonces Roberto se quedó quieto en su sitio, de pie, y hizo esto. Me enseñaron a escuchar. Pero escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen. Y en definitiva, si nos damos cuenta, lo que hace cualquier investigador es escuchar. Es escuchar. Es contar con el otro. Así que yo pensé, claro, él hace esto, porque a mí me ve hacer esto entre. Así que yo puse una papelera, un paraguas, un balón, y entonces yo me pongo aquí, donde está el paraguas, el balón, y digo, ¿dónde estoy yo? Digo, vamos a ver si lo ven ya. Y me dicen, en el suelo. Sí, es verdad que estoy en el suelo. O sea, te hacen pensar que quizás el adulto sea un niño empobrecido. Así que yo sigo en mi manera de programar y de invitarles a que en definitiva digan lo que yo quiero oír. Sí, en el suelo, pero también, dice uno, con nosotros. Pero es que no va a terminar el tema. Digo, sí, tesoro, con nosotros, con vosotros, en el suelo. Pero, ¿dónde estoy? Dice uno, con Dios. Digo, se acabó. Se acabó el tema. ¿Qué me enseñaron los niños? Todo. Me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana. Me enseñaron que cuando mi método falla, cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo decir el que tiene dificultades es el niño que me mira. Tengo que plantear y modificar el método que llevo. Me enseñaron a callar para que hablaran ellos. Son tus silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron todo. Y me siguen enseñando todo. Bueno, ¿qué les parece? Veamos qué notas pudimos tomar. ¿Qué hemos aprendido nosotros de la experiencia de este hombre? Pueden levantar la mano, pueden pedir la palabra y comenzar a compartir. ¿Sí, Jimé? Abre tu micrófono, Jimé, luego sigue también Aidita. O sea, aprendí que realmente nosotros debemos entender el razonamiento de la otra persona y tratar de
de saber a quién vamos a dirigir una clase, ¿cierto? Sí. Excelente, gracias, Jimé. A plantear y modificar nuestra clase, no solamente un proceso técnico que siempre uno tiene para dar una clase, sino también saber a quién va dirigido y cómo tiene que ir dirigido. Excelente, muchísimas gracias. Tu aporte muy valioso, Jimé. También levantó la mano Marcelito, Anita, aquí vamos en el orden, Aida, Marcelo, Anita y luego Marquito, y creo que hasta ahí alcanzamos a recibir los aportes, ¿no? Por favor. De mi logro, lo que podemos sacar en conclusión es que uno puede aprender mucho del razonamiento de los niños. Es importante aprender a enseñar desde el cerebro del que aprende. Y es fundamental aprender a escuchar para poder enseñar. Muchas gracias, Marcelito. Excelente tu aporte. Dios te bendiga. Seguimos con Aidita. Que no debemos hacer juicio con las personas que les estamos enseñando si no entienden, porque no coincida con la forma de pensar nuestra, sino que ir más allá y buscar el método, y buscar también aprender, porque tanto aprenden los niños de nosotros o del que aprende de nosotros y nosotros aprendemos de ellos. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Miren ustedes que cuando enseñamos también aprendemos. Seguramente, como hemos comentado muchas veces, el que más aprendo soy yo cuando enseño, y es parte de las bendiciones y de las cosas lindas de la enseñanza, ¿verdad? Gracias, Aidita. Seguimos con Anita. Compártenos, por favor. Yo aprendí que las respuestas que obtenemos, o sea, que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos, no significa que los alumnos no razonan, sino que tal vez estamos viendo las cosas desde una perspectiva diferente. Y que escuchar es preguntar por qué los alumnos dicen lo que dicen. Gracias, Anita. Excelente. Miren cómo nos enriquecemos. Muchísimas gracias. Dijimos, Marquito, por favor, tu aporte. ¿Tienes cerrado tu micrófono, Marquito? Sí, ya. Una respuesta ilógica puede ser para el que escucha, solamente para el que escucha, ilógica la pregunta que se le hace o la respuesta que da. La respuesta que da una persona puede resultar ilógica para el que pregunta. Yo diría si es que pregunta mal, porque no se ha referido dependiendo de la persona a la que esté enseñando. Y cuando se refiere a las frutas, hay que enseñar de acuerdo al cerebro de la persona a la que está enseñando, como era el ejemplo que dio. Entonces, yo le estaría culpando, llamémosle al profesor, si es que él no hace apropiadamente la pregunta. Y depende si es que pregunta a niños, si es que pregunta a adultos, y de ahí me sale un razonamiento. Que el profesor sin ninguna experiencia empieza a aprender con las experiencias de enseñando a adultos y aprenderá más cuando enseña a niños. Eso es. Gracias, Marquito. Ciertísimo, así es. Aprendemos demasiado de los alumnos y particularmente si son niños. Bueno, nuestro último aporte, vamos a Julio. Hasta ahí nos alcanza el tiempo. Por favor, compártenos, Julio. Hay discrepancia entre lo que oímos y lo que nosotros pensamos. O sea, muchas veces nosotros queremos escuchar lo que estamos pensando, o sea, que concuerde con lo que oímos o lo que dice, en este caso, el alumno y lo que nosotros estamos pensando. Entonces, ahí nos damos cuenta que no es así, o sea, hay discrepancia siempre, porque él piensa de una manera y yo pienso de otra. Entonces, siempre va a haber eso. No quiere decir que no razona. Claro, entonces. Excelente. Así es. Julio y Bruni, muchísimas gracias por su aporte. Eso, familia. Entonces, bueno, habría muchas cosas más seguramente interesantes, importantísimas que tomar, que capitalizar de esta entrevista, de esta charla, de este maestro. Yo creo que al comienzo él dijo esta frase, que por aquí yo la anoté, dice,
que él aprendió a enseñar desde el cerebro del que aprende. Y eso es una de las cosas importantes, más todo lo que ustedes tan importante dijeron. Por ejemplo, hablaba también de que los niños le enseñaron a escuchar, que es lo que hace un investigador. Es muy importante escuchar cuando estamos enseñando. Entonces, familia, voy a compartirles la pantalla para iniciar nuestra presentación del PowerPoint de nuestro tema de esta noche. Y estamos por aquí. La segunda ley de la educación, o ley de la enseñanza, vamos a ver, arranca acá. Esto es el final, por aquí. La ley de la educación. ¿En qué consiste? Pueden seguir en su PDF o aquí en el PowerPoint, en sus pantallas. Dice la segunda ley de la educación o de la enseñanza, perdón, la segunda ley de la enseñanza, que se llama la ley de la educación. Estaba ahí cruzando los conceptos. Estamos viendo la segunda ley de la enseñanza, que se llama la ley de la educación. Dice esta ley: la manera como la gente aprende determina cómo el maestro enseña. Las personas no aprendemos todos igual, tenemos diferentes maneras de aprender. Y como maestros debemos aprender a enseñar desde el cerebro de la persona o las personas que nos están escuchando. Hay una frase ahí en nuestro material, que es esta, introductoria, donde dice: la función verdadera del maestro es crear las condiciones más favorables para que el alumno aprenda por sí mismo. La verdadera enseñanza no es la que da conocimiento. Pausa. Casi siempre, familia, estamos enfocados y naturalmente, que implica transmitir conocimientos, pero dice que más que eso es estimular a los alumnos a ganar el conocimiento. Uno pudiera decir entonces, termina la frase, que el que enseña mejor es el que enseña menos. En este sentido, así es. Y quiero un ratito dedicarle un poco de atención a este concepto que está aquí al comienzo de la frase, que habla de crear condiciones favorables para la enseñanza, ¿verdad? Voy a dejar de compartir y quiero un ratito que conversemos sobre esto, la importancia de crear condiciones favorables para la enseñanza. Esta semana estaba leyendo un artículo que me llega cada semana, que es de CBMC, y me parece súper interesante. Y en esta semana el artículo titula algo así como la importancia o la necesidad de replantarnos, tomando el mundo o el campo de las plantas. Los que de pronto, no sé si alguno de ustedes tiene un poco como la afición o la costumbre de cuidar las plantitas, y a veces es necesario replantarlas. Sí, titula tiempo de replantarnos, profesional o personalmente, entre interrogantes. Y el autor de este artículo dice, es Jean Matisse, dice básicamente, les resumo, que los seres humanos en muchos momentos necesitamos, así como las plantas, cuando una planta deja de crecer, no está en las mejores condiciones, a veces es necesario replantarla, cambiarla de matera, cambiarla de maceta, como quiera que llamemos, porque algo está pasando donde está plantada y hay que replantarla. Y traigamos eso a nuestras vidas. La semana pasada, en la primera ley, hablábamos de la importancia de crecer. Si yo como maestro, como alguien que enseña, dejo de crecer hoy, dejo de aprender, dejo de prepararme hoy, no podré enseñar adecuadamente mañana. Así que siempre necesitamos, es parte de lo primero que aprendimos, lo primero que deberíamos trabajar es nosotros asegurarnos de estar siempre creciendo, estar siempre aprendiendo, siempre mejorando en todo sentido. Y vimos que eso implica físicamente, intelectualmente, socialmente, espiritualmente, en todos los campos, y que deberíamos evaluarnos para ver en dónde no estamos creciendo. Bien, a lo mejor en este momento incluso literalmente algunos necesitemos una reingeniería, puede ser otra expresión, personal, familiar o alguien tal vez a nivel profesional, a nivel ministerial, si servimos al Señor. Replantarnos es cambiar la situación, ¿verdad? Eso hay que hacerlo, renovarnos en algún sentido como seres humanos. Y aquí dice la primera ley, y esta frase introductoria, de la importancia de nosotros crear las condiciones adecuadas para la enseñanza. Eso implica muchas cosas, familia. Eso implica la parte espiritual,
Eso implica la parte, a veces inclusive material, ¿verdad? Pensemos en el aula, por ejemplo, y aquí quiero aprovechar para una cuña. Cuando enseñamos en la iglesia, hablemos de Sinforo específicamente, es muy importante que entendamos que, claro que la clase comienza mucho antes. Si tengo una clase como esta el martes a las 7:30, la clase para mí no empieza el martes a las 7:30, empieza mucho antes. Como yo les he compartido, en mi caso por lo menos, yo necesito invertir normalmente el doble y a veces el triple de tiempo que voy a invertir en la clase. Si voy a estar con ustedes 2 horas, yo necesito invertir por lo menos 4 y a veces 6 horas en preparar la clase. Puede ser que haya personas más hábiles, con más habilidad, con más talento, qué sé yo, que en menos tiempo lo puedan hacer. Personalmente necesito el doble o hasta el triple de tiempo, estudiando, leyendo, preparando el PowerPoint, viendo las ayudas que voy a utilizar, orando, preparando la clase. Es muy importante una buena preparación para la clase. Ustedes saben que en el caso nuestro, además, que no enseñamos, qué sé yo, matemáticas, biología, historia, geografía, si no enseñamos la palabra del Señor, conceptos espirituales, principios eternos, es muy importante hacerlo en oración, orar al Señor, orar antes, durante, después. Así que crear ese ambiente adecuado implica en primer lugar una muy buena preparación. Y eso asegurémonos, por favor, y no improvisemos. Algunos me han escuchado inclusive cuando yo enseño, y igual hace mi esposa, por ejemplo, el programa de crecimiento o la agenda que hemos enseñado literalmente miles de veces. No damos por hecho de que yo ya me sé. Muchos de los temas me los sé literalmente de memoria, pero no por eso dejo de prepararlos. Cuando tomo la lección, el taller primero del programa de crecimiento y vuelvo a mirarlo y vuelvo a orar, el Señor me habla, me muestra nuevas cosas, me enseña inclusive con cada persona en cada momento qué necesito enfatizar y de qué manera yo puedo transmitir las verdades eternas. Esto es muy importante. Segundo, el aula, el salón. Por favor, para nosotros como maestros debe implicar preparar previamente el aula. He visto algunos maestros que llegan sobre la hora de la clase. Por favor, el maestro tiene que llegar antes. Tiene que percatarse de que el salón esté en condiciones adecuadas. Yo necesito mirar que esté limpio el salón, el aula, haya las sillas necesarias, todo el ambiente adecuado, la iluminación, si es que voy a utilizar algo electrónico, un video, alguna cosa, todo eso tengo que mirarlo con anticipación. Es deber del maestro. Toda esta preparación, tener a la mano obviamente el material que necesito, las listas de asistencia, el libro, la presentación, lo que yo vaya a utilizar es muy importante, pero siempre debo llegar antes. Por lo menos yo les pido que nos acostumbremos a llegar 15 minutos antes de la hora de inicio, por lo menos. Si yo llego a la hora en punto, yo en mi concepción, yo llegué tarde, yo debería llegar antes al lugar. Y percatarme de que todo esté organizado, de que si hay que barrer, pasar un trapito, limpiar, que todo esté en las mejores condiciones para la clase. Bueno, si tú puedes implementar, organizar para que cada semana un alumno te ayude, qué bueno, eso me parece excelente. Pero es mi responsabilidad como maestro asegurarme de que el lugar esté en las mejores condiciones. Estamos aquí diciendo en esta parte introductoria que yo debo crear las condiciones más favorables para que el alumno aprenda por sí mismo. Ese es un poco el concepto. Avanzando en la ley, esta segunda ley de la educación se llama. Entonces, ¿qué tenemos que decir? La manera como la gente aprende determina cómo el maestro enseña. Eso dice nuestra segunda ley. Algunos elementos para ir desarrollando esta ley. 1, el buen maestro no solo conoce el material que enseña, sino también a quién enseña. Este video que acabamos de compartir nos habló bastante de esto, conocer a esa audiencia, en este caso de este maestro, niños. Yo necesito conocer a las personas a las cuales voy a enseñar. En segundo lugar, el maestro efectivo no solo inculca principios, también influencia personas. Esto implica un relacionamiento, implica conocerlos. Implica que mi tarea no es solo transmitir un taller o una clase o una materia, sino que implica transmitir vida, y eso implica un relacionamiento. Yo necesito orar por las personas de mi grupo, yo necesito conocerlos, establecer
repito, un relacionamiento con ellos. Tercero, el maestro debe estimular y dirigir las actividades propias del alumno y no decirle ni hacer nada por él que él pueda lograr por sí mismo. Esto es un poquito no caer en una posición tal vez paternalista, donde yo hago por él o por ellos, sino guiarlos y acompañarlos para que ellos hagan. Nunca hacer nada que él pueda hacer por sí mismo o que ellos puedan hacer por sí mismos. Y número 4, lo importante no es lo que el maestro es capaz de hacer, sino lo que el alumno logra realizar, producto de lo que el maestro enseña. Finalmente, la evaluación de si yo lo hice bien o no está en lo que los alumnos pueden hacer de acuerdo a lo que yo les enseñé. Número 5, el protagonista de la educación es el alumno y es importante que así se lo hagamos sentir, que se los expresemos. El alumno, el grupo, las personas deben ser los hacedores, los investigadores y los que descubren, los descubridores de los conceptos y de las verdades. Número 6, el maestro es el motivador, estimulador, entrenador de los jugadores, pero no es el jugador. Somos como los entrenadores en un equipo de un deporte. Número 7, la prueba definitiva de la calidad de la enseñanza no es lo que el maestro es capaz de hacer, sino qué y cuán bien lo puede hacer el alumno. Un poquito entonces esta parte en el primer concepto, digamos, de nuestra materia, viendo en esta noche, ¿verdad? En esta segunda ley de la enseñanza. Entonces hasta aquí, viendo un poquito estos 7 puntos, básicamente enfatizar que debemos conocer al grupo, enfatizar que influenciamos personas, familia, tengamos bien en cuenta eso, el establecer un relacionamiento para que podamos conocerlos mejor, trabajar actividades con ellos, que el objetivo finalmente es que ellos puedan hacer, puedan llevar a la aplicación lo que les estamos enseñando. Hoy por hoy, inclusive en la educación secular, se enfatiza mucho eso, que finalmente la evaluación del proceso es cuando la persona, el alumno, puede hacer aquello que le transmitimos. Pues, aún cuando es matemáticas, aún cuando es cualquier materia, biología, geografía, historia, así se entiende la educación. La idea es que yo pueda percatarme de que ellos están haciendo lo que yo les estoy enseñando. Otro elemento muy importante que acá empezamos a introducir se llama la atención. Vayan siguiendo por favor allí en su PDF. Aquí les pongo igual en la pantalla. La atención. ¿Cómo así la atención? Vamos aquí a comentar que en el aprendizaje existen 3 niveles. El primer nivel se conoce como la incompetencia inconsciente. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que la persona en este nivel es ignorante, no tiene el conocimiento y no lo sabe. No es consciente de que no tiene ese conocimiento. A lo mejor piensa que lo sabe. Dice la palabra del Señor que si alguno cree saber algo como conviene, nada sabe en realidad. Y hay ese nivel donde la persona no sabe, que no tiene el conocimiento, que es ignorante, y se llama incompetencia inconsciente. El segundo nivel se conoce como la incompetencia consciente. En este nivel la persona se entera, ya sabe, que no sabe. Y tal vez lo descubrió por sí misma, o tal vez tú como maestro le ayudaste que se diera cuenta, o alguien más le hizo saber que no sabía, que no conocía. Y entonces la persona pues ya es consciente de que no sabe. En muchos momentos, y quisiera que todo esto lo vayamos conectando, relacionándolo con el Señor Jesús, cómo lo hizo Él, nuestro modelo definitivamente siempre va a ser el Señor. Y quiero que pensemos este momento en todas las escenas o circunstancias donde el Señor enseñó. Ustedes saben que en muchos de los momentos Él llevó a los discípulos y los expuso a experiencias que ellos no se imaginaban. Experiencias increíbles, como estar frente a una multitud que no tenía para comer, como estar en medio del mar en una tormenta, como a propósito enviarlos adelante en la barca y luego venir Él sobre las aguas. Cantidad de experiencias y situaciones que ellos les llevaron a entender que no sabían. Recuerden, por ejemplo, un momento en el que le dijeron ellos al Señor, Maestro, enséñanos a orar. ¿Y por qué? Porque se dieron cuenta que no sabían, porque se hicieron conscientes de que ellos necesitaban aprender a orar, porque no sabían hacerlo. El tercer nivel de aprendizaje, se conoce como la competencia inconsciente, y es el nivel al que deseamos llevar a nuestros alumnos,
que es cuando la persona ya adquiere tal experiencia en lo que aprendió, no solo el concepto, la información, sino experiencia práctica en lo aprendido, que realiza aquella labor sin esfuerzo alguno, sin ser consciente. Tomémoslo para una mayor claridad con cualquier actividad, digamos, muy práctica de la vida. Pensemos, por ejemplo, en aprender a conducir, los que hemos pasado por el proceso de aprender a conducir, ¿verdad? Algunos tal vez tuvieron la oportunidad de que alguien de la familia le enseñara, le acompañara y le pusiera en el volante y le indicara, mira, esto tienes que hacer, esta es la caja de cambios, este es el embrague o el clutch, este es el pedal del freno, este es el acelerador, mostrarte cómo se hacía y eventualmente permitirte que lo hicieras y tener una experiencia. Otros tal vez tuvieron la oportunidad de aprender en una academia de conducción, con un maestro, con un instructor experimentado que te sentó primero en un aula, te dio una teoría, luego te llevó a la experiencia y pudiste trabajar con él ya supervisado esa práctica. Es algo interesante. Cuando aprendemos de esta manera, de la manera práctica, es el mejor aprendizaje, haciéndolo. Esta segunda ley se enfoca sobre todo a eso, la necesidad de que la persona, nuestros alumnos tengan la experiencia, que puedan aprender haciendo las cosas, llevarlos a la experiencia. Obviamente cuando están los dos elementos, yo aprendí en Colombia a conducir, una tía me dio las clases, yo le pagué a ella lo que costaba un curso y ella me enseñó. Y lo hizo en la manera que le pareció mejor hacerlo. Fue totalmente práctico, no hubo ningún tipo de teoría, al menos previa. Sobre la marcha me fue indicando y aprendí a conducir. Cuando llegué aquí al Ecuador, por todas las normativas que había, tuve que irme a Neta y tomar el curso de conducción, toda la teoría respectiva y 30 horas prácticas en el auto con un instructor. Y las tuve que tomar toditas, aunque yo manejaba hacía más de 15 años. Y fue interesante porque aprendí. Creo que siempre ahí no sobra resaltar que siempre debemos ser enseñables. Yo podría decir, yo ya manejo por 15 años, ¿qué me van a enseñar? Yo ya tengo la práctica, el conocimiento, tengo licencia hace muchos años en Colombia, pero el hecho de pasar por el proceso para mí fue muy importante y aprendí. A una hora que acabo de renovar la licencia, volverme a sentar, mirar la teoría, las leyes, actualizarnos, siempre en toda profesión, y a veces no tenemos en cuenta el abogado, el médico, el ingeniero, casi en todas, creo yo, las profesiones, es importante mantenernos actualizados. Cuanto más en la vida espiritual. Siempre estar aprendiendo, siempre estar yendo tanto a lo teórico como a lo práctico, va a ser algo bien importante. Entonces, estos tres elementos, aquí les comparto, les sigo compartiendo sobre los 3 niveles de aprendizaje. Yo debo mirar un poquito mi audiencia, el grupo o la persona a la que le enseño, en cuál de los 3 niveles se encuentra. Si está en el nivel de incompetencia inconsciente, ni siquiera sabe que no tiene el conocimiento, o en el nivel de incompetencia consciente, ya se dio cuenta que no sabe, o ya logré acompañarle hasta el nivel de competencia inconsciente. Ya lo hace muy bien, ya entendió, y además, como cuando ya conducimos, no necesito ponerme a cómo era, cuál es el primer paso, segundo paso, no, yo me siento y conduzco. Y ya lo hago de manera automática, porque ya estoy en este nivel de competencia inconsciente. Ya lo hago de manera mecánica prácticamente. Ahora, ¿qué es esto de la atención? Básicamente es entender esto. Dentro del proceso de aprendizaje existe este ingrediente que es la atención, que es indispensable si queremos ofrecer un proceso completo de enseñanza. ¿Qué es la atención? Básicamente, aquí está en esta otra frase, y es esto: someter a los estudiantes a experiencias de atención adecuadas, en dosis adecuadas. ¿Cómo así adecuado? No es adecuado cuando es mucha atención que lleva a la persona o a las personas a opresión o a frustración, pero tampoco muy poca, porque produce apatía, ¿verdad? Y quisiera que ustedes me ayuden en esta parte. Pensemos el Señor Jesús cómo lo hizo. Pensemos, acordémonos de cómo Él enseñó a los discípulos, cómo Él enseñó a la gente. El Señor utilizó, estuvo dentro de su proceso de enseñanza este concepto de la atención, experiencias que generan esa necesidad de aprender, esa urgencia de algo
una situación que la palabra lo indica, nos produce tensión. Voy a poner el ejemplo de la cometa. Cuando elevamos una cometa, no sé cuánto lo hemos hecho, se aplica este principio. Si yo le suelto demasiado al hilo de la cometa, que se afloja mucho, se me puede caer. Pero si también le tensiono demasiado, también se me puede caer. De acuerdo al viento que está soplando, yo necesito buscar el punto adecuado, y no es algo rígido, es variable, esa tensión para que la cometa se mantenga elevada. Esto tiene que ver, por ejemplo, familia, con el deseo de aprender. Cuando a través de una experiencia práctica somos confrontados con la necesidad de aprender, veíamos los niveles de aprendizaje. El segundo, ya me doy cuenta que yo necesito aprender, me doy cuenta que no sé. Y normalmente es cuando somos expuestos a una actividad que no hemos realizado. A veces nos pasa, a ver, les aclaro un poquito el concepto, que hay cosas que nos parecen fáciles y no somos conscientes de que no sabemos. Les cuento una experiencia. Cuando llegamos aquí a la casa de al lado, llegamos aquí a Ecuador hace 13 años, pues ustedes saben que aquí es una quinta grande, ahí bastante parado atrás, y después de un par de semanas ya estaba bastante crecido el pasto. Cuando yo vi esto, le dije a mi esposa, voy a comprar una guadaña y yo corto el pasto. Nos cobraba muy caro por cortarlo y me pareció muy fácil. Y me fui para Kiwi, me acuerdo, arriba en Quito, y compré una guadaña. Y me puse a cortar el pasto con mis hijos. Guau, casi nos morimos. Después de toda una mañana de tratar de cortar el pasto, nos dimos cuenta de que eso no era tan fácil como parecía. Cuando uno nunca ha hecho algo, a veces uno lo mira y dice, esto es fácil. Fácil. Y hasta que lo intentamos. Cuando intentamos, ahí se genera esa tensión. Ahí me doy cuenta de que no sé. Digo, wow, necesito aprender. Cuando yo de pronto se me ocurre una persona que mira, montar en bicicleta, eso es fácil. Y no me doy cuenta hasta que me subo y a lo mejor me caigo, que no es tan fácil, que necesito aprender. En la enseñanza a veces no hacemos eso. Comenzamos a transmitir un concepto sin plantear, a veces como hicimos hoy, a través de un video, a través de una frase, a través de algunas experiencias, lograr que el alumno diga, wow, yo necesito aprender esto. La mayoría de ustedes, por ejemplo, aquí todos hemos tenido ya la oportunidad de enseñar. Y cuando enseñamos, normalmente nos ocurre que tal vez nos damos cuenta de que necesitamos herramientas, elementos, prepararnos para la enseñanza, que es una actividad muy importante y que no es fácil, y que necesitamos prepararnos para hacerlo. Entonces, familia, un poco eso es la tensión. No sé si está claro el concepto, pueden preguntar, interrumpirme. Es ese nivel de presión necesario, que no puede ser demasiado, que genere frustración, pero tampoco demasiado poco. ¿Cómo lo hizo el Señor? Quiero que aportemos. ¿Quién se acuerda de algún momento o escena específica en que el Señor, Anita está levantando la mano, en que el Señor lo hizo y cómo lo hizo? ¿Cómo Él generó tensión en la enseñanza? Anita, por favor. O sea, yo tengo una pregunta. Es, ¿cómo saber cuál es la cantidad adecuada de tensión? Porque, o sea, sí me parece súper importante, pero, por ejemplo, lo que yo he vivido en la universidad es como que ya hay límite de la tensión. Pero, o sea, uno como profesor, ¿cómo sabe, dependiendo del alumno, porque cada alumno es diferente, cuál es la cantidad específica que cada persona necesita, como para que no se reviente, pero como para que tampoco se aburra? Bueno, la pregunta es excelente, Anita, y no te la respondo en este momento. Vamos a recordar primero algunas escenas del Señor, cómo lo hizo, y va a ser parte de la respuesta, ¿ya? Y luego sí te la voy a poder redondear un poco más, porque me parece súper importante. Se trata justamente de eso, que podamos saber cómo determinar ese nivel adecuado, que no sea demasiada tensión que genera frustración en el grupo, pero tampoco cero o muy poca, de manera que se produce apatía. Cuando hay apatía en un grupo, casi siempre es porque no hemos generado un nivel necesario de tensión que despierte en el grupo el interés de decir, wow, esto no sabemos y en realidad lo queremos aprender. Majito. Pastor, yo iba a decir, puede ser un ejemplo cuando Jesús caminó sobre las aguas y como que Pedro se desafió y quería también hacer lo mismo, pero igual entró en tensión al momento de que como que siguió el ejemplo de Jesús, pero después se ahogó. ¿Puede ser ese un ejemplo? Sí, claro que sí, gracias, me parece un buen ejemplo.
en esa escena el Señor generó tensión en ellos. Como yo les decía hace un ratito, todas esas experiencias a las que Él los llevó casi todos los días fueron experiencias que generaron tensión, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, les dice a los discípulos, denles ustedes de comer, están frente a la multitud y le dicen, Señor, despídelo, ¿se acuerdan? Y Él les dice, denles ustedes de comer, pongámonos en la escena. ¿Generó eso tensión en ellos? Claro que sí. Uy, ¿cómo así? Pero no tenemos. 200 denarios no alcanzarían. Y eso generó tensión. Entonces, Él no los dejó ahí, en esa situación, ¿verdad? Evidentemente, Él sabía que no lo podían hacer. Y Él pudo hacer el milagro sin decirles eso. Pues, ¿sabe qué, muchachos? Voy a hacer un milagro, sienten a la gente, voy a multiplicar los panes y los pescados. Pero no, Él generó tensión. Dijo, a ver, denles ustedes de comer. Y los obligó a pensar, por lo menos, en la necesidad de la gente y en qué podemos hacer. Y los confrontó en que ellos eran responsables de hacer algo frente a la necesidad de las personas. Entonces, ese es un ejemplo también como el que nos plantea Majito, definitivamente, cuando Pedro caminó sobre las aguas. La evidencia de la tensión que se generó es que Pedro quiso, y de hecho lo intentó, llegó a ese nivel de salir de la barca y caminar sobre las aguas, y lo hizo. Cuando ya se fue a ahogar, ahí vemos un poquito respondiendo a la pregunta de Anita, cuando ya flaquea la fe de Pedro en la situación, el Señor no lo abandona, no lo deja que se ahogue. Yo creo que Pedro no se hubiera ahogado. A ver, aclaremos, Pedro era un pescador y hasta donde yo entiendo Pedro sabía nadar, ¿verdad? Entonces el Señor nunca los expuso a un nivel en que aún su integridad física estuviera de por medio. Él confrontó su fe, Él lo hizo dar un paso de salir de la barca, y cuando vio que ya le flaqueó la fe, lo tomó y lo levantó. Pero eso le permitió aprender a Pedro. Claro que sí. Cuánto aprendizaje y tan impresionante que tuvo Pedro ahí. Eso es un poquito de lo que estamos hablando ahora. ¿Alguien recuerda otro ejemplo? ¿De cuánto podemos compartir algo más, Silvita? Sí, pastor. Cuando el Señor Jesucristo liberaba demonios. Muy bien. Muy bien. Les confrontaba y llegó a un punto en el que ellos no pudieron. Así es. Excelente. Otro muy buen ejemplo. Generación de víboras, incrédulos, y se molestó un poco el Señor Jesús. Y luego les dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Desconfrontó. Sí, desconfrontó. Muy bien. ¿Cuál otra escena o ejemplo, Sari? Yo creo que una característica entre todos los ejemplos que han mencionado es un tema de generarles un desafío de acción, excelente. En donde quizás ellos puedan verse como que salgo de mi comodidad para generar algo que quizás no sé si estoy capaz, me gustaría o no, pero es un desafío nuevo hacia otro estado de esa persona. Y eso es como que yo veo que en todas las situaciones pasa. Con Jesús pasó lo mismo aún a nosotros cuando nos manda la gran comisión, ¿no? Excelente. Nos enseña y todo y nos dice, bueno, ahora vayan. Muy bien, lo has dicho de una manera muy, muy adecuada, mejor de lo que yo lo hice. Eso es, generar un desafío de acción. Eso tiene que ver con la importancia de generar la atención, y todo esto es importante y es parte de la preparación de lo que voy a enseñar. ¿Cómo yo puedo, en esto que voy a enseñar, generar tensión, generar ese interés, ese deseo de aprender en los alumnos? ¿De acuerdo? Bien, vamos a avanzar un poquito y esto nos va a ayudar a ir respondiendo a la pregunta también de Anita de cómo saber ese punto adecuado. Hay que hacer una pregunta importante que es esta. ¿Qué estoy tratando de hacer? Es una pregunta previa que deberíamos hacernos. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Es una pregunta indispensable que tenemos que formularnos de manera obligatoria. ¿Qué quiero lograr con mis alumnos? Esa es la pregunta, ¿verdad? Algo que de pronto tenemos que acostumbrarnos a manejar y a veces no lo hemos hecho. Algunos es, ya te doy la palabra, Marcelito, es en la clase que voy a dar determinar los objetivos. Cuando ustedes miran inclusive desde la agenda, y ojalá tengamos la buena costumbre, siempre que vamos a dar un tema de agenda a una persona, deberíamos irnos a las páginas finales donde está el cuadro de todos los talleres y para cada uno hay un objetivo. Fijarnos en eso, qué es lo que yo debería lograr y determinar previamente qué estoy tratando de hacer con este taller. A ver, el objetivo de este taller es que yo le enseñe, que yo imparta
seguridad de salvación en el creyente. El objetivo de este taller es que yo le enseñe cómo hacer un devocional personal, la importancia de estudiar la Biblia. ¿Cuál es el objetivo del taller que yo voy a enseñar? Marcelito, ¿una pregunta o intervención? Yo quería manifestar de que sí, uno tiene que determinar un objetivo claro de lo que se va a enseñar o de lo que quiere hacer o transmitir. Eso es lo único que quería decir, pero ya usted lo explicó. Bien, muchísimas gracias. Valioso el aporte, gracias. Eso es un poquito y vamos conectándolo con lo que estábamos hablando y el tema de la atención, ¿de acuerdo? Partamos de acá, de esta pregunta. ¿Qué quiero lograr con mis alumnos entonces? Si el maestro no sabe qué quiere lograr en la vida de los alumnos tampoco lograrán saber qué tendrán que lograr en su vida. Y no se habrá logrado el propósito de la enseñanza en este caso, ¿verdad? Entonces, es un poquito eso. Para esto hay que dar 3 pasos para determinar el objetivo adecuado. Para lograr cualquier objetivo son 3 pasos. El primero es enseñar a los alumnos a pensar, ¿verdad? Recordemos Romanos 12, versículo 2. Si alguien lo tiene para leerlo o alguien se acuerda y lo sabe de memoria. Romanos 12, 2. ¿Quién tiene o quién se lo sabe? Amén, pastor. Sí, por favor, Carlos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Muy bien, gracias. Ahí está, ¿verdad? Enseñarlos a pensar. El proceso de la enseñanza debe incluir, en primer lugar, un proceso de renovación de la mente, de ayudarles a cambiar su manera de pensar antes de cambiar su manera de actuar. Bien importante esto, ¿verdad, familia? Es una meta esencial en la enseñanza. Lo que yo quiero lograr es un cambio en la manera de pensar, número 1, ¿de acuerdo? Conectémoslo con el tema de la atención, ¿verdad? La pregunta de Anita. El factor principal de tu pregunta, ¿cómo saber? Es buscar ese punto medio, no permitiendo que la persona o el grupo caiga o en la frustración porque estoy colocándoles demasiada atención, un reto o un desafío, como decía Shari, de acción demasiado alto para ellos, que los va a dejar frustrados, pero tampoco el otro extremo que es la apatía, un nivel tan bajo de tensión que no hay ningún interés, están apáticos hacia el tema o hacia la enseñanza. Entonces hay que buscar el nivel adecuado. Dejarlos que lo intenten. Tal vez en esto, para que quede más claro, para mí la manera más sencilla de entenderlo es lo que hacemos con los niños cuando son pequeños, ¿verdad? Los niños pequeños están aprendiendo y a veces los papás no los dejan hacer las cosas. Cuando los dejamos que hagan las cosas, ellos van aprendiendo. Desde el mismo intento de caminar, entonces muchos papás sobreprotectores están allí y no dejan que el niño intente caminar porque se cae. Claro, y seguramente se golpea. Obviamente no vamos a dejar el extremo de que se caiga, se dé un golpe grave, que tal vez, qué sé yo, ruede por las escaleras o se dé un golpe muy fuerte. Eso sería una tensión exagerada. Pero tampoco estar allí de que, uy, el niñito se cae sentado y se golpea la colita, nada le va a pasar. Y eso se va a caer algunas veces. Entonces, ese punto adecuado de que tenga que intentarlo las veces que sea necesario hasta que lo pueda hacer. Claro que sí. Volviendo al ejemplo del timón en la persona que aprende a conducir. La tensión que le genera al comienzo ponerse frente al volante y salir a una calle, eso genera una tensión, ¿verdad? Si yo veo como instructor o persona que estoy acompañándole que puede estrellarse o atropellar un peatón, yo tengo que ahí establecer un límite saludable, donde no haya esos riesgos, ¿de acuerdo? Pero sí que se exponga a esos desafíos y seguramente al comienzo en una calle tranquila donde no haya mucho peligro, luego ya a calles más transitadas hasta que algún día ya lanzo a una autopista donde tiene que enfrentar un tráfico complicado. No sé si me hago entender. Un poquito es eso y dependiendo de la audiencia y dependiendo de qué yo estoy enseñando. Un poquito de esto, algunos ejemplos que estaba compartiendo ya respecto de eso. Desafíos, es poner en desafíos, sí, así es, de acuerdo al nivel de aprendizaje y de acuerdo a la persona. Que tengan que asumir desafíos
es importante. En el caso del ministerio, por ejemplo, es importantísimo que la persona le lancemos a que le hable de Cristo a alguien, a que tenga su primer discípulo, a que tenga desafíos espirituales. Julio, ¿tienes un aporte o pregunta? Sí, más o menos yo lo relaciono con las enseñanzas que damos con los folletos de la agenda, ¿no? De la agenda, recordemos que la agenda y el crecimiento tiene relación prácticamente, es lo mismo. Pero al inicio hay que darle una forma, porque Se entrecortó tu audio, no te logramos escuchar. Si puedes repetir. Julio, ¿te fuiste? Se congeló. Bueno, mientras logra regresar Julio, él estaba mencionando y me parece importante. Ahí volviste. Ahí. Repítenos, por favor, porque se congeló tu imagen y tu audio. Que yo lo relacionaba, digo, es como los libros de la agenda con los libros de crecimiento. O sea, cuando nosotros llevamos el mensaje a las personas nuevas, entonces hay que darle, decía que hay que darle lechecita, porque no podemos bombardearle y darle todo, porque recordemos que la agenda y el crecimiento 1 y 2 tiene relación. Prácticamente hablamos de lo mismo, por decir el Espíritu Santo. Entonces no podemos recargarle allí, porque ellos de pronto se pueden frustrar o se van a sentir presionados, ¿no? Entonces hay que ir suave para que entonces ellos se entusiasmen y sientan la necesidad de aprender. Y luego ya se le va profundizando de a poco. Excelente, gracias Julio por el aporte, muy bueno. Ahora, inclusive, es más, de lo que nos comparte Julio, miren ustedes que la metodología, algunos a veces cometen el grave error de no seguir la metodología indicada para la agenda y para el programa de crecimiento. Estos niveles vienen con preguntas que debemos permitir y acompañar a la persona a que ella las responda, a que lea el versículo y trate de dar su respuesta a la pregunta, que a lo mejor para ti, para mí es una respuesta a lo mejor muy obvia, muy fácil de hacerlo, pero para la persona, si es una persona nueva en la fe, no es tan simple. Y si yo le pregunto, por ejemplo, a ver, Apocalipsis 3:20, y leo el versículo con la persona, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo, si alguno oye mi voz sobre la puerta, entraré a él. Y la pregunta dice, ¿invitó usted a Cristo a su vida como Señor y Salvador? ¿Sí o no? La persona dirá sí o no. Y luego tal vez la pregunta puede ser, ¿dónde está Cristo? Entonces yo puedo hacerla de maestro y darle una prédica a la persona, o exponerle lo que dice Apocalipsis 3:20, o más bien debería lanzarle la pregunta y permitir que la persona intente responderla. A lo mejor al comienzo no son tan acertadas las respuestas, pero es parte de esa tensión, de permitirle que la persona se familiarice con la Biblia y trate de responder esas preguntas que vienen ahí en el manual, ¿de acuerdo? Entonces, la agenda y el programa de crecimiento no son para dar unas charlas expositivas, vienen con preguntas para que generemos una interacción con las personas y ayudarles a que ellos intenten descubrir los conceptos por sí mismos, como hace un niño cuando está aprendiendo, a que él descubra los conceptos por sí mismo, ¿de acuerdo? Bueno, avanzamos un poco en el tema para que terminemos esta segunda ley de la enseñanza. Entonces, primero, enseñarles a pensar. Enseñarles a pensar. Primero, mentalidad que comportamiento. Número 2, de lo contrario, los cambios serán tan solo superficiales. Es importante ayudarles a cambiar su manera de pensar. Número 3, haga que escuchen que ensanchen su manera de pensar. Es que ellos vayan conociendo la escritura y vayan cambiando su manera de pensar anterior por la nueva que está en la palabra del Señor. Acá un comentario que me parece tristemente real es que el cristianismo a veces tiene la fama de ser nocivo para el intelecto, como que es opuesto, contrario, y no es así. El creyente debe aprender a pensar y tenemos que enseñarle. En segundo lugar, debo enseñarle a aprender. Lo segundo que yo debo enseñarle es a aprender. ¿Cómo lo hago? Enfatizando que aprender es un proceso que no solo se lleva a cabo en el aula de clase, todo el tiempo. Por eso yo debo relacionar la vida real de la persona, yo debo conocer, el maestro debe conocer la familia de su alumno, debe visitarle, debe relacionarse con sus alumnos, porque no solo se aprende en el aula de clase. Número 2,
recordarle y transmitirle que aprender es un proceso de continuo descubrimiento. Eso lo hace más interesante y lo hace más efectivo. Cuando una persona descubre por sí misma una verdad, nunca se le olvida y lo hace más interesante para la persona porque mismo lo descubrió. Tercero, déjelos descubrir por sí mismos las grandes verdades. Y miren esto, después asómbrese con ellos, aun cuando usted ya conozca tales verdades, ¿verdad? No quitarle esa emoción a la experiencia de descubrir qué es lo que debe ser para la persona el aprendizaje. Esto es el segundo elemento, enseñarles a aprender. El tercero, enseñarles a trabajar. Así que es, 1, enseñarles a pensar. 2, enseñarles a aprender. Y tercero, enseñarles a trabajar. Esto quiere decir nunca hacer por ellos algo que ellos son capaces de hacer por sí mismos, ¿verdad? Importante ese detalle, dejarlos que ellos hagan por sí mismos. Segundo, si lo hacemos, estaremos convirtiéndonos en minusválidos mentales. Y eso sería un grave error. Tercero, la labor nuestra es desarrollar personas que sean autodinámicas, que sean autodisciplinadas, que sean capaces de gobernarse a sí mismas. Esto es bien importante. La idea del discipulado, de la enseñanza, no es hacerlos dependientes de mí, sino del Señor. Y entre más vayan soltándose como el niño que ya camina solito, que ya come solito, que ya se viste solito, pues muchísimo mejor también en el discipulado. Número 4, pasar más tiempo preguntando que respondiendo. El Señor Jesús lo hacía así, lanzaba preguntas, usar preguntas para enseñar. La advertencia es que esto no es fácil. Una de las labores más difíciles es hacer que la gente trabaje, hacer que la gente haga las cosas. Ahora, para esto que estamos hablando, las personas van a necesitar 4 habilidades básicas. Ojo, que estas debemos primero tenerlas nosotros. Si como maestro no las he desarrollado, necesito hacerlo porque voy a necesitar enseñárselas a ellos, ayudarles a que desarrollen 4 habilidades básicas. Esas 4 habilidades yo las resumo en el acróstico LEE, con H intermedia, LEE, L-E-H-E. La primera habilidad es leer. Leer, importantísimo, la lectura. La segunda, escribir. Aprendemos a escribir como resultado de leer. La persona que no lee le va a costar trabajo escribir correctamente, adecuadamente. La tercera, hablar adecuadamente. Y la cuarta, escuchar. Se aprende también a hablar adecuadamente cuando escuchamos. La más difícil de todas es la de escuchar. Entonces aquí evaluémonos, preguntémonos qué promedio estamos leyendo. El creyente, y si somos maestros, deberíamos leer un promedio de un libro por mes. Eso deberíamos proponernos, un libro por mes. ¿Cuántos están cerca? ¿Cuántos están leyendo siquiera un libro por mes? A ver, evaluémonos, levante la mano. ¿Quién se lee menos un libro por mes? ¿Se valen libros de la Biblia? Ya sabes la respuesta, ¿no? Tú misma. ¿Quién se lee, al menos quién se lee 2 libros en el semestre? Levante la mano. Con confianza, no vamos a crucificar a nadie. ¿Quién está leyendo más o menos 2 libros en el semestre? Levante la mano. Ok, al menos un libro en el semestre. Al menos uno en el semestre, por lo menos. Entonces, lo que yo les quiero animar con esto es que propongámonos incrementar. Al menos léete un libro cada 2 meses. Ponte esa meta. Si estás leyendo 1 en el semestre, comienza a leer 2, 1 cada trimestre. Si ya logras leerte 2, ponte la meta de leer 3 libros en el semestre, 1 cada 2 meses. Y tratemos de llegar al ritmo de 1 por mes, que es algo casi que esencial para quienes enseñamos. Un libro por mes, ¿de acuerdo? Importantísimo. De ahí, como estamos aquí viendo, regreso a la presentación. Importante entonces esas 4 habilidades: leer, escribir, hablar y escuchar. Como les decía, si es un acróstico, L-E-H-E, lee. Dice entonces acá, el punto 2, se aprenden, estas habilidades se aprenden y se perfeccionan por la práctica. ¿Cómo así? Se aprende a leer leyendo, se aprende a escribir escribiendo, se aprende a hablar hablando, se aprende a escuchar escuchando. Quiero hacer aquí un paréntesis, porque uno podría decir, bueno, pues aprender a hablar, aprendí a los 2 añitos, 2, 3, ya sabía hablar.
a los 3 añitos. ¿Qué quiere decir con aprender a hablar? Mire, yo creo que en eso los latinos sobre todo tenemos que trabajar. A mí me parece que es algo bastante grave y yo lo veo mucho en la iglesia, sobre todo cuando estamos en una reunión y se permiten intervenciones. ¿A qué me refiero? No sabemos hablar. ¿Por qué lo digo? Porque estamos tocando un tema y si estamos en un grupo, sea una clase, una reunión, y hablamos de X tema, ¿qué tendencia tenemos los latinos? A que damos muchas vueltas y para decir algo no somos concretos. Es importante porque entre más vueltas damos, menos efecto logramos. El ejemplo lo da el Señor. Cuando miramos al Señor, Él era bien específico. Cuando le preguntaban algo o enseñaba era concreto. No se ponía a dar vueltas. Decimos en Colombia, da más vueltas que un desvelado. Entonces, para decir algo sencillo, damos 20.000 vueltas. Y no somos concretos. Cuando, por ejemplo, hablamos del tema de la evangelización, usamos en Senforo el folleto de las 4 leyes espirituales. Algunos de ustedes no tienen la buena costumbre de utilizarlo. Eso nos permite presentar el evangelio a una persona en 3 minutos. Yo he tenido que ver personas hablándole del evangelio a un no creyente y yo digo, pobre persona, no entendió nada porque el que le está hablando le habla de tantas cosas y le da tantas vueltas que al final no le queda nada claro, ¿verdad? Ser concretos. Estamos hablando de un tema y entonces alguien dice, ah, sí, es que realmente Galápagos es una isla. Y luego la otra persona dice, sí, ¿verdad? ¿No? Lo que pasa es que Galápagos es una isla. Y otra persona interviene para decir, no, yo pienso que Galápagos es una isla. O sea, estoy exagerando. Se toma una cosa y las intervenciones vuelve y se repite lo que ya alguien dijo. A ver, si ya alguien lo dijo, ¿qué necesidad hay de que yo vuelva a decir lo mismo? Si yo voy a intervenir, entonces decir algo que no se ha dicho, algo diferente, porque es tiempo. Es tiempo que gastamos, que malinvertimos, y entonces dilatamos los momentos. A mí yo les cuento, hay clases en las que me da temor darle la palabra a ciertas personas porque yo sé que no van a hacer una intervención concreta de 30 segundos o un minuto. A ver, en una clase una intervención de más de un minuto es larguísima. Y entonces uno dice, miércoles, me toca mejor no dar la palabra porque yo sé que si se le da la palabra, no sabemos a qué horas termine. Entonces, saber hablar tiene que ver con eso. Saber escuchar es muy importante. Si yo escucho lo que los demás están diciendo, voy a hablar mejor. Eso lo ve uno mucho en el Señor Jesús. Él escuchaba a las personas y les respondía a veces con preguntas. Y cuando respondía lo hacía de manera concreta. Necesitamos aprender a hablar. Aunque nos parezca increíble, es de las habilidades que necesitamos trabajar. Y por ahí empezamos. Si yo creo que ya sé, pues no voy a aprender. Estamos por el hecho de que ya sabemos. Y a veces por eso no aprendemos. Algo interesante, familia. Dentro de esto de la enseñanza, a veces podemos pensar que el fracaso es algo malo. No, el fracaso es parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje. ¿En qué sentido? Hay este famoso, ¿qué es esto? Refrán o proverbio que siempre oíamos de los mayores y es, echando a perder se aprende. Y es cierto, cometiendo errores aprendemos. A veces lo que podemos llamar un fracaso, que no necesariamente lo es, nos permite aprender. Y el segundo, el fracaso provee una de las experiencias de aprendizaje más significativas e importantes. Entre otras cosas, es de las formas de generar tensión. Cuando permito que la persona lo intente y no lo logra, y lo va a volver a intentar hasta que lo pueda conseguir. Entonces, no verlo como algo malo, sino como parte del proceso de aprendizaje. Finalmente, en esta segunda ley de la enseñanza, dice que hay algunas excepciones a esta norma que establecimos de nunca hacer por ellos algo que sean capaces de hacer por sí mismos. Cuando, por ejemplo, no se debe hacer. Uno, cuando el tiempo apremia. Ya se me acabó el tiempo, ya no puedo dar más lugar a que lo sigan intentando. Cuando un estudiante fracasa repetitivamente y ya comienza a caer en la frustración, como dijimos antes, y pensar que él más bien, no, esto no es lo mío, yo lo descarto. O cuando un alumno está tan entusiasmado que recibe todo lo que se le da y aún quiere más, entonces pues muchas veces hay que ya no, digamos, dar más tiempo a que lo siga intentando. Esta entonces, familia, fue la segunda ley. Vamos a pasar a la tercera, que es la ley de la actividad.
La ley de la actividad dice así: el aprendizaje máximo siempre es el resultado del envolvimiento máximo. ¿Qué es envolvimiento? Trabajo, práctica y experiencia. Dicho más sencillo, se aprende haciendo, trabajando, practicando, experimentando. Hay máximo aprendizaje cuando hay máximo envolvimiento. Esa es la tercera ley. La frase introductoria de esta ley dice: el conocimiento no puede pasar de una mente a otra como una sustancia material, porque los pensamientos no son objetos que se pueden sostener y manipular. Las ideas hay que pensarlas de nuevo, la experiencia tiene que repetirse. Entonces, un poquito ese es el enfoque de esta tercera ley. ¿Cómo así? ¿Qué significa? Por favor, un ratito reflexionémosla. La ley como tal y la frase introductoria. Estamos hablando de que el aprendizaje es resultado del envolvimiento. Por favor, mírenlo, léanlo de nuevo, analícenlo. ¿Cómo lo entendemos? A ver, quiero oír un par de conceptos. Le voy a preguntar a dos voluntarios. Quiero que Aidita me digas cómo lo entiendes. Y luego Carlos. ¿Cómo así eso del envolvimiento? ¿Cómo lo ves? ¿Qué quiere decir? Dice que el envolvimiento, ahí dice trabajo, práctica, experiencia. Hay máximo aprendizaje cuando hay máximo envolvimiento. Con tus palabras, ¿cómo lo dirías, Aidita? Es necesario practicar para hacerlo. O sea, si yo lo que aprendo lo enseño, entonces aprendo. Bien, muy bien, gracias. Practicar y enseñar lo que aprendo. Bien. Carlos, ¿tú cómo lo dirías? ¿Alguien ha visto a Carlos? Hola. Tu concepto. ¿Cómo tú lo entiendes? Con tus palabras, ¿cómo lo dirías? El aprendizaje máximo siempre es el resultado del envolvimiento máximo. Y dijimos que envolvimiento es trabajo, práctica, experiencia. Si no aplico el aprendizaje, no aprendo prácticamente, sería verdad. Ajá. Sí. Si queremos tener un máximo aprendizaje en los alumnos, ¿qué tenemos que hacer? Jimen. Yo creo que deberíamos tratar de abarcar la mayor cantidad de áreas en el alumno, tanto en trabajo como en prácticas y en clase, para que esto se complete y la información sea clara y directa. Muy bien. Eso es, ¿verdad? Entonces vamos un poquito a ampliar ya con el taller. Julio, ¿levantaste la mano? Tienes cerrado tu micrófono, Julio. No lo has abierto y aquí no me responde para abrirte tu micrófono. Lo tienes cerrado todavía. Ahí, ya, ok. Ok, sí, dime. Bueno, yo lo resumo en justamente lo que usted comenzó hablando de que para enseñar lo que estamos viendo en este momento, usted utiliza 4 a 6 horas adicionales antes de dar este tema. O sea, eso habla del trabajo, de la práctica y la experiencia que usted tiene para poder enseñar y nosotros aprender. Lo resumo, sí. Ya, Julio, gracias, muy bien. Majito, ¿levantaste la mano también? ¿O Carlos? ¿Es la de Carlos? Es la mano de Carlos. Sí. Bueno, yo pienso que de la misma manera que nosotros nos capacitamos en la iglesia, ya sea en los cursos de formación, agenda, nosotros no debemos
dejar pasar como un pensamiento vano, más bien meditar en ello y reflejar en, como quien diría, una pastoral, en el discipulado, en compartir y accionar con el pueblo de Cristo, ¿no? Bien, así es. Gracias, Carlos. Muy bien. Vamos a desarrollar un poco entonces la tercera ley para que nos quede un poco más claro. Entonces, el envolvimiento. ¿De qué se trata? Dice aquí la frase introductoria: el conocimiento no puede pasar por una mente, de una mente a otra como una sustancia material. Aquí lo que veíamos es que no es como transmitir objetos. La persona tiene que pensar por sí misma y tiene que tener experiencia por sí misma. Mi experiencia no le da aprendizaje directamente a la persona. Necesito llevarla a que ella tenga su propia experiencia, su propio aprendizaje. Entonces, tiene que ver con lo siguiente: nuestra función como maestros va más allá de impresionar o convencer. ¿Cuál es nuestra función? Es ayudar al cambio en las personas. Cuando ellos incorporan el conocimiento y lo llevan a la práctica, ahí ocurren cambios en las personas. Esa debe ser nuestra meta, ¿verdad? Ahora, el cristianismo como tal, la palabra del Señor, las verdades de la Escritura, cambian, transforman, siempre y cuando obviamente la persona lo lleve a la práctica, poner en práctica. Recordemos ahora Josué 1:8, por favor, si abrimos o si no sabemos de memoria. El que no sepa de memoria, búsquelo en su Biblia, por favor. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca, o nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahí hay un proceso de estudio, de aprendizaje. Pero luego dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La aplicación, la práctica, la experiencia que estamos diciendo aquí es lo que lleva al aprendizaje. O como dice en Santiago, no ser oidores olvidadizos. Sí, estuve, escuché, recibí la clase, leí el folleto, pero si no lo llevo a la práctica, no hay aprendizaje. De hecho, se me va a terminar olvidando. Pero si yo lo pongo en práctica, no solo lo voy a aprender bien, sino que no se me va a olvidar, porque lo he vuelto parte de mi experiencia. La enseñanza no se logra únicamente hablando. De hecho, dice, las palabras tal vez sean el método menos efectivo o menos influyente para enseñar. Es básicamente la práctica. Aquí está un poquito más claro. Dice, el aprendizaje máximo siempre es el resultado del envolvimiento. Decíamos que es básicamente la actividad. Ojo, pero la actividad debe ser significativa. No es el hecho de ponerles a los alumnos actividades por tenerlos ocupados o por poner alguna actividad. La actividad en el aprendizaje no es un fin en sí misma, es un medio. Ya vamos a ver ahora por qué es tan importante y debe ser pertinente, debe ser relacionada con lo que estamos enseñando y adecuada para eso. Siempre, por ejemplo, debe tener un propósito. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo va a determinar el fruto en la enseñanza, ¿de acuerdo? Básicamente esto, ojo con lo que vamos a ver aquí. Hay 3 mitos respecto de la experiencia. La experiencia es muy importante, pero vamos a ver qué tipo de experiencia. La experiencia, ¿de qué forma? ¿De qué manera? Vamos a confrontar y a rebatir estos mitos y a establecer, en cambio, 3 principios que determinan el éxito de la enseñanza. Primer mito, dice: la práctica es el maestro. Si lo veo solamente así, está incompleto. Aparentemente es verdad, pero el principio o la verdad completa, ¿cuál sería? La práctica bien dirigida hace al maestro. ¿De acuerdo? El segundo mito dice: la experiencia es el mejor maestro. Aparentemente es cierto, pero la verdad completa es: la experiencia debidamente evaluada es el mejor maestro. Si no evaluamos la experiencia, podríamos estar enseñando mal o estar aprendiendo mal. Tercer mito: aprendemos haciendo. Aparentemente es cierto, pero la verdad completa o el principio diría: aprendemos haciendo las cosas correctas. ¿De acuerdo? Tengamos esto muy presente porque a veces podemos cometer el error de simplemente entonces practicar. Ustedes me han oído y yo he estado últimamente con este concepto que es muy real, lo creo mucho, y es el de las 7 claves del éxito, ¿se acuerdan? Que lo hemos repetido varias veces.
En Optimizaré se los enseñé, que es, ¿cuáles son las 7 claves del éxito? ¿Se acuerdan? Aprender, practicar, 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 practicar y practicar. Ahí están las 7 claves del éxito. Hagas lo que hagas. Si tú vas a aprender a montar en bicicleta, si vas a aprender a nadar, si vas a jugar fútbol, si vas a aprender a tocar guitarra o piano o cualquier práctica, evangelizar, hacer discípulos, las 7 claves del éxito son esas. Practicar, practicar, 7 veces practicar. Pero, como vimos aquí, pero practicar bien. Es muy importante practicar bien. Yo les he contado también, me acuerdo siempre del ejemplo del piano. Tuve un maestro de piano en Bogotá y lo que más siempre me insistió fue en la adecuada postura. Cuando una persona está practicando en el piano, tiene que tener la mano en esta posición, hacer un arco así desde aquí del antebrazo y haciendo como si tuviera una pelotita acá. Hasta me decía, imagínese una pelota aquí de tenis, algo así, aquí en su mano, y así debe estar su mano. Y ahí haga todos los ejercicios, haga las escalas, haga todo lo que le enseñé 1000 veces. Pero si su postura, siempre que llegaba, a veces tenía yo la mano más o menos así, arqueado aquí, no, levante así, tiene que estar así, acuérdese de la pelotita. Practicar, pero practicar bien. Hagamos lo que hagamos, ¿verdad? Entonces, por eso está ahí esos 3 mitos que hemos evaluado y decimos, okay, la práctica, pero bien dirigida. La experiencia, pero debidamente evaluada. Ojo, para los que no les gustan las evaluaciones, como alumnos o como maestros, es necesario, porque no es evaluar por evaluar, es evaluar la experiencia para hacer los correctivos del caso, porque se evalúa para mejorar. Es el objetivo de evaluar, para mejorar. Y aprender haciendo, pero haciendo las cosas correctas, ¿de acuerdo? Pasa con la oración. Yo he visto personas que llevan años orando y uno les oye orar y dicen, no han aprendido a orar. Nunca alguien les enseñó. Hay personas que, por ejemplo, cuando oran repiten mucho alguna palabra. Entonces, yo les he dicho a veces cuando tengo la ocasión, mira, tú repites mucho Señor. Entonces, pasa mucho con algunos creyentes. Entonces, están orando y tú les oyes orar y dicen, Señor, te bendigo, Señor, porque el día de hoy, Señor, me levanté, Señor, y bendíceme, Señor. Entonces, de 10 palabras, 6 o 7 fue la misma palabra, Señor. Y la manera como yo trato de decir siempre, mira, a ver, cuando tú hablas con una persona, digamos que tú vas a hablar con Marquito, ¿cómo tú hablas con él? Tú le dices, Marquito, buenos días, Marquito, ¿cómo estás, Marquito? ¿Qué más, Marquito? ¿Tú puedes, Marquito? No, es totalmente desagradable. Entonces, tú dirás el nombre al comienzo, Marquito, buenos días, y de ahí ya conversas, ¿verdad? Lo pongo como un ejemplo. Entonces, si la persona se acostumbra a orar así, puede pasar que lleva años de vida cristiana y a lo mejor ya es una persona madura en la fe, pero aprendió a orar mal, ¿verdad? Nadie le enseñó y al practicar nadie le dijo, no ores así. Debes orar de una manera más espontánea. La oración debe ser una conversación fluida y cosas parecidas, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta eso. Entonces, en cuanto al aprendizaje. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Todos bien? Ok, chévere. Terminemos de ver los conceptos un poquito de esta parte. De lo que estamos hablando del envolvimiento. Vimos acá los 3 mitos. Y vamos con esto. Miren ustedes. Existe una relación directa entre aprender y hacer. Acá es el énfasis de esta tercera ley, hacer. Mientras más participa el alumno, más aprende. Los mejores alumnos son los que tienen mayor oportunidad de participar. Por eso es importante que los grupos no sean tan grandes. En lo posible, lo más personalizada posible la enseñanza. Acá hay un ejemplo muy sencillo. Si vamos a enseñar sobre Tierra Santa, ¿cuál será la mejor forma de hacerlo? Queremos enseñarle a un grupo sobre la Tierra Santa. ¿Cuál será la mejor manera de enseñarles acerca de la Tierra Santa? ¿Qué podríamos hacer? ¿A ustedes qué se les ocurre? ¿Cómo ustedes podrían enseñar a una persona acerca de la Tierra Santa? ¿Cómo es? ¿Con ellos? ¿Cómo, Chari? Tal vez utilizando un mapa, un croquis. Se puede usar un mapa, se puede usar un croquis. Muy bien. ¿Qué más? Dejando con ellos a la peregrinación. Viajando con ellos, ¿verdad? Sería la mejor. Si no hay cómo viajar, bueno, es muy válido lo que decía Marcelito, un mapa. ¿Qué más se podría utilizar?
hasta que vayamos. Videos. Videos. ¿Qué más podemos? Informándome de la cultura y transmitiéndola con pasión. Excelente, muy bien. ¿Qué más podríamos hacer? Creo que generando el ambiente, el espacio, todo, que sea más vivencial de la manera. Entonces, si no puedes ir a Tierra Santa, que lo traigas de alguna manera. Muy bien. El ambiente de la clase, todo lo que puede uno hacer. Excelente, excelente. ¿Cómo podríamos generar un poco de tensión si queremos enseñar sobre Tierra Santa? Un poco de necesidad y de interés en saber sobre la Tierra Santa. Bueno, una de las formas también puede ser leyendo la palabra de Dios, porque en la Biblia está, si le leemos, está todo allí. Los lugares donde se efectuó, donde se realizó lo que hizo Jesús, aún en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo es la confirmación de todo lo que hizo Jesús. Entonces allí van punto por punto los viajes que hizo de Sidón a, bueno, y todo, cada uno de los puntos. Entonces vamos conociendo y a través de eso podemos luego confirmar en, qué sé yo, un video o un libro, qué sé yo, pero allí está todo. Muy bien, muy bien. Básico, fundamental la palabra del Señor. Muy bien. Anita, ¿levantaste la mano? Sí. Que una buena forma de generar tensión es, o sea, como que asignando una tarea con respecto a eso que sea interesante. Por ejemplo, o sea, podría, bueno, algo que a mí me parecería aburrido, pero sí generaría un poco de tensiones, por ejemplo, decirles a los alumnos que hagan una exposición sobre Tierra Santa. Pero como que se podría volver eso un poco más dinámico y decirles como que, bueno, ustedes tienen que hacer un video o tienen que hacer una miniserie o un cómic o algo como que un poco más entretenido que los obligue a como que investigar cuál fue la cultura, cómo hacían las cosas, cómo es la geografía y todo para que puedan realizar esa actividad y sea como más chévere. Que sea como de fondo todo lo que tienen que aprender, pero al final les va a quedar ese conocimiento y va a ser súper chévere y no va a ser tan sencillo. Bien, me parece excelente. Gracias, Anita. Podría haber algunas opciones. Todo lo que han aportado está muy bien. Por ejemplo, además, aportando o enriqueciendo, si podemos tener una persona que haya ido y que nos pueda contar su vivencia y si tiene de pronto fotos o videos personales. Otra cosa importante es, si hablamos de la Tierra Santa, si podemos tomar un concepto en particular. Por ejemplo, mostrar cómo estaba la Tierra de Israel cuando llegaron hace 70 años y cómo está ahora. Cosas específicas, a veces noticias, aspectos de interés. Pero definitivamente, en últimas, como ustedes lo dijeron, en últimas, la mejor manera, aquí hay unas opciones. Una, podría ser dando una buena conferencia, sí. Sí podemos enseñar así, es un buen método. Sería mejor si esa conferencia usamos además diapositivas y una película, claro, mejor aún. Pero como ustedes dijeron, la mejor forma sería poder llevarlos a Tierra Santa y conocerla por sí mismos. Esa sería la mejor forma. Es un poco esto lo que estamos aquí hablando del el envolvimiento. Sería ese, ¿verdad? Acá está. Una conferencia ayuda, una conferencia bien enriquecida mejor todavía. Pero si podemos ir y viajar, muchísimo mejor. Esta de familia es una de las razones en las que yo siempre insisto y lo haré siempre, en que una experiencia muy importante para los creyentes, los que ustedes, algunos han tenido la oportunidad y los que no, yo les animo, es a las misiones. Cuando hacemos misiones, así sea de una semana, de un mes o más, ahí se logran juntar un sinnúmero de experiencias de todo lo que hemos aprendido como creyentes. Si vamos a algún lugar por una semana, repito, por 2, un mes, o así sea una semana o 2, y a vivir en carne propia lo que es ser un misionero, acercarnos a personas y comunicar el evangelio, orar por un enfermo, hacer en la práctica, es una oportunidad muy linda. Yo creo que todo cliente debería pasar por una misión, al menos de 1, de 2 semanas, de un mes, en algún momento de su vida. Ir a Israel, ni se diga, también es otro de los procesos bien interesantes de aprendizaje. Aquí estamos hablando ya para llegar casi al final de la ley, de la tercera ley. Este concepto, yo hago, yo cambio. Tiene que ser ese el objetivo finalmente del proceso. Esto lo hemos escuchado o leído o enseñado. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que yo oigo, me olvido
de la mayoría, solamente un 10% logramos recordar de lo que escuchamos. Si a lo que oigo le sumo ver, ya puedo recordar un poco más. Es decir, que más o menos cuando añadimos ver a lo que oímos, se llega hasta un 50% que podemos recordar. Pero si además a lo que oigo y veo le sumo hacer, eso me ayuda a entender y a cambiar. Y seguramente voy a poder recordar más o menos hasta un 90% de lo que puedo recordar. Entonces, importante por eso que tengamos en cuenta esto en el momento de enseñar. Por esto decimos que la mejor forma de aprender es haciendo. Involucrar actividades en el proceso de aprendizaje garantiza la asimilación del contenido durante muy largo tiempo. Ese es el objetivo de llevar a que lo hagan las personas. Ahora, en conclusión, ¿qué significa esto? Desarrollar lo que se llama una actividad significativa. ¿Qué es una actividad significativa? En primer lugar, una actividad que provee dirección, no una dictadura, no una camisa de fuerza, sino una dirección. Eso incluye, por ejemplo, asignar tareas en un ambiente de libertad, no generando miedo o amenazante, sino con libertad. Que el estudiante trabaje para sí mismo y no para el maestro, hacerle sentir que es él el que se va a beneficiar, que es para su propio beneficio y generar un interés mayor. Acá la raíz de la palabra educar es sacar. La idea es que es más de lo que él mismo tiene, más que meter información, es lograr sacar por medio de preguntas y de práctica y de actividades el aprendizaje. Una actividad significativa también es una actividad que enfatiza la función y la aplicación de lo que estamos viendo. ¿Cómo así? Generar actividades en que el alumno pueda aplicar todo lo que ha aprendido. Eso es algo fundamental. Una de las cosas que, por ejemplo, en esto, bueno, acabamos de ver, ya les comento, no enseñar más de lo que el alumno puede asimilar y emplear de una vez. Juan 16, 12, 13 dice el Señor, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar aún. Ese error lo cometemos. Ojo, aquí quiero aprovechar para enfatizar algo. Un error que se comete mucho, y lo he visto en la iglesia, es que cuando enseñamos algo, no dosificamos la enseñanza. ¿A qué me refiero? A ver, tú vas a dar estás en la agenda y vas a enseñar el acróstico con la palabra Cristo. ¿Se acuerdan ustedes? Converse con Dios, la letra C. ¿Se acuerdan del acróstico? La letra C, la primera que dice, converse con Dios en oración diariamente. Ahí yo voy a enseñar sobre la oración. Pero en ese momento, con el discípulo que es una persona nueva en la fe, estamos en el primer taller de la agenda. Yo no necesito y yo no debería, digamos, desbordar sobre la persona todo lo que yo sé acerca de la oración. Ahí podríamos estar por horas. No, yo debo enseñar breve y sencillamente la importancia de la oración. Luego, en el programa de crecimiento, vamos a volver a hablar sobre este acróstico y sobre la oración. Y de hecho, si ustedes se acuerdan, en el segundo libro, donde habla del desarrollo del creyente, y se habla de que hay que tomar el alimento y tomar la oración, ahí vamos a invertir varios talleres en hablar sobre esa letra C, la oración. Y luego vamos a ver en Academia 1 y Academia 2 varios temas sobre la oración. Entonces, al momento de la enseñanza, dosifiquemos. No transmitamos más información de la necesaria en ese momento con la persona. No sé si me hago entender, ¿verdad? Por eso, miren ustedes, los temas de los talleres de la agenda no deben ser muy largos. Traen bastantes versículos, pero no es para hacer una exégesis de cada versículo. En la agenda lo que hacemos solamente es buscar en el versículo la respuesta que le queremos llevar a la persona para que entienda un concepto. Y no necesito yo profundizar cada texto de la palabra del Señor. Se lee brevemente y se le conduce a una respuesta, a un concepto, en la agenda que es básico, que es elemental, que es sencillo. Y así respectivamente, ¿de acuerdo? ¿Qué más decimos aquí en esta parte? Estamos hablando de la actividad significativa, función y aplicación. También una actividad significativa debe conllevar un propósito planeado, con anticipación, ya lo dijimos. ¿Qué resultado quiero obtener? ¿Qué objetivo quiero alcanzar? No ocupe a las personas si no tiene un propósito. Las tareas improductivas resienten al ser humano. No estamos diseñados para hacer cosas sin propósito, solo por hacer. Entonces, la actividad que hagamos, cualquiera que sea,
debe tener un claro propósito definido. También es una actividad significativa la que se interesa, ojo con esto, tanto en el proceso como en el producto. ¿Cómo así? El estudiante debe descubrir el qué le quiero enseñar y también el por qué. ¿Por qué se lo quiero enseñar? ¿Por qué es importante? El qué y el por qué en cada proceso de enseñanza. Descubrir esas dos cosas estimula y desafía a cualquier persona, pero si yo solo enseño qué, esto, sin saber un por qué, eso genera apatía y desinterés. Entonces, el maestro puede sentirse satisfecho si sus alumnos lo superan, qué bueno, y estar complacido si por lo menos algunos lo pueden hacer. También, finalmente, la actividad debe ser realista, es decir, debe incluir situaciones de la vida real para solucionar problemas reales que la persona está pasando. Debemos ser tan realistas como podamos ser en el proceso de la enseñanza. Entonces, familia, ese es nuestro segunda ley. Quisiera saber si hay alguna pregunta antes de que terminemos. Tenemos 3 minutitos para preguntas si hay algo que quede por ahí sin aclarar. Anita, ¿levantaste la mano? ¿Sí? ¿Tienes cerrado el micrófono, Anita? Ya. Claro. Yo quiero saber cómo puede el maestro o uno como maestro mantener una buena actitud si uno da todo o como que para enseñar, pero los alumnos simplemente, o sea, como que no estudian o solo no, o sea, no rinden, entonces no avanzan y eso al maestro le hace concluir que están malgastando el tiempo del profesor. ¿Eso significa que soy un mal profesor o qué hago o cómo? O sea, ¿cómo se manejaría eso? Bueno, qué interesante pregunta. Yo creo que es muy importante lograr lo que estás diciendo. Puede haber varios aspectos. Trato de dar una respuesta corta. Lo primero, si yo miro el ejemplo del Señor Jesús, es que Él enseñó a quien quería aprender. Muchas veces el problema es que estamos tratando de enseñarle algo a una persona que no quiere aprender. El Señor Jesús se aseguró de darle su tiempo a la persona. A veces tuvo que ver con la atención. No sé, a ver, hay personas a las que simplemente Él, por ejemplo, los fariseos. Miren ustedes, el Señor no quemó tiempo, no malgastó tiempo ni energías en tratar de disipular a personas como los fariseos, que de antemano no querían aprender, que de antemano tenían una actitud totalmente cerrada. No se molestó en querer enseñarles, ¿verdad? En aquellas personas que querían aprender, Él invirtió todo su trabajo y esfuerzo. Entonces, un poquito de eso es asegurarse de... hay una frase bíblica, de hecho, dice que no le echemos las perlas a los cerdos. Eso dijo el Señor. Y se refiere a que hay, y es fuerte la expresión, pero es bíblica, es que cuando hay una persona, ejemplo claro, los fariseos, que simplemente tiene un nivel de arrogancia, de orgullo, y simplemente no le interesa aprender, no, otra expresión muy, muy coloquial es, no gastes pólvora en gallinazo. Es eso, ¿verdad? Entonces, no, ok, déjalo nomás. A lo mejor algún día esté dispuesto a aprender. Ese es un aspecto. Otras veces puede ser que la falla es mía, puede ser que la persona a lo mejor sí quiere aprender, pero yo no he generado lo que vimos esta noche, el ambiente propicio para generar un interés, para generar una atención adecuada, y a lo mejor la falla es mía. Yo debo asegurarme de que el problema no está en mí. Por ejemplo, como dijimos esta noche, en que yo sí he preparado buenas clases, sí he sido recursivo, sí he enseñado con entusiasmo. Todo lo que hemos visto lo he puesto yo en práctica, y que el problema no está en mí como maestro. Eso sería la otra cara de la moneda, ¿verdad? Pero lo primero es lo que te digo. Entonces, un poquito es esa parte de decir, bueno, a lo mejor hay que esperar a que la persona de alguna forma se disponga. En lo que esté a mi alcance, motivarle, dar una buena clase, hacer una buena enseñanza, hacerlo. Pero llega un punto, como te digo, en que simplemente es eso, ¿no? El Señor decía, el que tenga oídos para oír, oiga, porque muchas veces Él estaba enseñando y había gente que simplemente no estaba escuchando. Entonces, hay los dos aspectos, las dos caras de la moneda. ¿Algo más, familia? Bueno, hemos visto entonces la segunda y tercera ley. Vamos a orar para terminar. La próxima semana, si Dios permite, veremos la
la cuarta y la quinta. Como les comenté la vez pasada, vamos a tratar de ir a este ritmo de 2 leyes por noche, por semana. Y si Dios permite, entonces, solo déjenme checar el calendario. Estaremos terminando el 26 de febrero. De hoy en 8 días, que es 19, veríamos la ley cuarta y quinta, y el 26, la sexta y la séptima. En el mes de marzo ya se aproxima, como un paréntesis y parte de la obra práctica, el lanzamiento del proyecto y la premier de la película Como Flechas, y el proyecto El arte de ser padres. Entonces ya en el mes de marzo invertiremos tal vez un par de noches en hacer el entrenamiento de ese programa, que es súper lindo y ya se está generando toda la expectativa. Seguramente eso lo estaremos viendo el martes 12 de febrero. De antemano, el martes 5, que es feriado de carnaval, no tendremos clase, ese martes 5. Y recuerden que siempre el primer martes no hay clase, es decir, ahí tendremos un receso de 2 semanas, porque el EMAR con mi esposa lo haremos el 12, y en realidad nos veríamos es el 19, haríamos ese entrenamiento del arte de ser padres. Entonces, pero esta materia sí la terminamos, si Dios permite, el día 26, ¿de acuerdo? Bueno, familia querida, vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por esta noche, por esta clase.